En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal. Aquí está como todos los jueves, Fernando, con ustedes esta mañana y me da mucho gusto recibirte. ¿Cómo te va? Estimado Ángel, muy bien, un placer estar aquí contigo. ¿De qué platicamos hoy? Oye, mira, hay varios temas interesantes en la agenda nacional. Se sigue masticando mucho todo este tema de los marchazos. Ahora sí que se agarraron a marchazos el presidente con la oposición. Y al final, sí, mostrar músculo es interesante. Yo creo que la marcha del INE no se toca, pues tuvo un efecto positivo, frenó la reforma electoral, que era el objetivo cuando menos principal anunciado, y un efecto interesante político, que es que parece que revivió la alianza Va por México, que eso sí es un tema que pone las alertas, ¿no? Para Morena en las elecciones que vienen, claro, de Coahuila, del Estado de México, y sobre todo para el 2024, ¿no? El presidente reacciona con su marcha, una marcha también importante, muestra un músculo político histórico. Es lo que le gusta, es donde él se siente cómodo, caminó más de 5 horas, hay imágenes que son de veras sorprendentes, ¿no? De la gente, sí, ahí, claro, rodeando al presidente, y eso le da vitalidad política, ¿no? Le permite generar estructura, le da viabilidad y argumentos a Morena, porque bueno, pues es tan fuerte el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, estimado Ángel, que difícilmente va a florecer otro liderazgo de aquí al 24, ¿no? Entonces el que vaya o la que vaya o los que vayan a los gobiernos estatales, como hemos visto, van amparados con Morena, ¿no? Hubo por ahí incluso una elección hace relativamente poco tiempo en la que no había candidato de Morena y ganó Morena, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, o sea, bueno, eso me parece que es más que elocuente del arrastre que tiene el presidente. Y hay una cosa positiva de esa marcha, ¿no? Veíamos las imágenes y más allá de que te caiga bien o te caiga mal el presidente, de que estés a favor o en contra de su manera de gobernar, qué bueno que hoy en México el presidente de la República puede salir a la calle y esa cantidad de gente se arremolina para querer saludarlo y no para querer lincharlo, como pasa en otros cientos países, de miles, ¿no?, de mexicanos. No, yo hubiera querido ver a cualquiera de los presidentes anteriores, sea el señor Peña Nieto, sea el señor Calderón, sea el señor Fox, el propio Fox, que tuvo mucha popularidad, el señor Zedillo. Ninguno de ellos pudo haber hecho un ejercicio como porque además era muy evidente que no traía, o que a lo mejor quisieron hacerlo, pero se les rompió esta formación diamante, es decir, la burbuja en torno, sí, claro, al presidente de la República. Pero como tú dices, en determinado momento no fue necesaria. Hay unas fotos ahí de Pedro Valtierra, si mal no recuerdo, que son las que tú comentas, las tomaron supongo que con un dron. ¿Cómo se ve a miles de mexicanos en torno a Andrés Manuel López Obrador queriendo tocarlo como si fuera el Papa, claro, ¿no? Hay una devoción. Me parece que al decir esto del Papa, Ángel, das en el clavo. Hay devoción por Andrés Manuel López, sí, Obrador, lo que de alguna manera ayuda a la estabilidad y gobernabilidad del país. Me parece que sí. Va a ser importante ver cuando él culmine, que ya falta poco. Hoy empezamos diciembre del 22, se está acabando el 22, viene el 23 y después el 24 y se acaba la fiesta. Y en un suspiro. Para esta administración, ¿qué va a pasar con todo ese capital político? Porque no es transferible. Y Andrés Manuel va a dejar el Palacio Nacional, pero va a estar. Y va a ser una imagen y una figura de mucho peso para el que gobierne el país, sea de Morena o sea de la oposición, ¿eh? Y es un factor interesante para empezarlo a ver desde ahora, ¿no? Okay. O sea, ¿qué va a pasar? Históricamente los presidentes en México terminan por emanciparse de aquellos que los promovieron, ¿no? Que era el presidente anterior, por más cercanos que hayan sido durante la vida política y la presidencia de quien los impulsó. Pero emanciparte con una figura de ese peso va a ser interesante ver cómo se hace, o confrontarte con una figura de ese peso, también, si ganas, claro, con las cartas de la oposición, va a ser también interesante, ¿no? El presidente tiene un peso político anterior a llegar a la primera magistratura del país, Ángel, que creció como presidente, que seguramente decrecerá cuando deje la presidencia, pero que ahí va a estar. Difícilmente vamos a ver en México a corto y mediano plazo
algún político que tenga esa característica. Habrá quien llegue a la presidencia y la presidencia, por todas las facultades legales, constitucionales y metalegales y metaconstitucionales que tiene el presidente, proyecta e impulsa la figura de la persona, sí, que además de inmediato, pues en un régimen presidencialista como el nuestro, empieza a ser el principal actor político del país y a estar en los medios y estar en los titulares, y eso genera popularidad. Pero es una popularidad prestada por el cargo, ¿no? Como lo hemos visto con algunos exmandatarios que tú mencionabas hace un rato. En el caso de Andrés Manuel López Obrador es una popularidad personal. Que ya la traía veíamos, desde ¿no? antes y que le ha durado a pesar en las buenas, en las malas y en las peores, Andrés Manuel López Obrador. Claro, y es un fenómeno social y político bien interesante, independientemente, insisto, de que no estamos haciendo un juicio de valor sobre su gobierno. Yo en lo personal creo que ha habido políticas muy erráticas. Sin embargo, también considero que la fortaleza social del presidente y la legitimidad con la que llega dota de estabilidad al país. Y esa es gran parte del pleito o de la confrontación actual entre las dos posiciones radicales, ¿no? Los que dicen que México ya cambió y hoy estamos mejor que Dinamarca, dicen estamos igual que Dinamarca, así eliminados los dos. Pues ¿no? sí, Ahora con sí, un punto. ahora sí estamos igual que Dinamarca, por fin se logró. Y quienes dicen que esto es catastrófico y que están como Pedro y el Lobo anunciando la catástrofe y llevan así desde el primer día. Y que es más, se atrevieron, ¿no?, hasta a negar lo evidente en esta marcha. Es que no llenaron ni el Zócalo, por Dios, ¿de veras nos vamos a poner en esas? Sí, yo creo que finalmente las dos marchas cumplieron con sus objetivos para sus impulsores, ¿no? Y son preámbulo de lo que vamos a ver en las elecciones del Estado de México particularmente, de Coahuila y lo que venga en el 2024. ¿Qué va a pasar? Hay que esperar a ver cómo se cocinan internamente las cosas en Morena. Ahí están las famosas corcholatas. Y regresando un poco a estas imágenes que comentabas, Ángel, es interesante que en una de las más emblemáticas de estas imágenes aparece el presidente rodeado de gente, se ve él con su camisa blanca, ¿no? Sobresale. Sí. Y ahí están Adán Augusto a un lado y Claudia Sheinbaum atrás. Claudia adelante, Adán atrás, ¿eh? Marcelo no aparece. Y Marcelo no. Y hay veces que una imagen, como una caricatura, es mucho más explícita que un texto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues el presidente está crecido, ¿no? Y en la medida que se crezca, es más fácil que él haga lo que quiere y no lo que necesite hacer. ¿Qué es lo que quiere? Eso sería interesante, ¿no? Meterse en la cabeza de un personaje como Andrés Manuel López Obrador no es fácil, ¿no? Los analistas de un lado y de otro, todo el mundo especula, ¿no? Pero lo cierto es que al día de hoy, a punto de entrar al 2023, el presidente acredita popularidad, tiene el control de su partido y de su movimiento. Es verdad. No ha florecido ningún otro liderazgo que le pueda hacer ni siquiera sombra al de López Obrador, y va a hacer lo que se le pegue la gana, políticamente hablando, dentro de Morena, ¿no? Para bien y para mal. Para bien y para mal. Híjole. Fernando, qué interesante análisis nos has dado el día de hoy. Evidentemente vienen todavía muchas cosas en estos 2 años que le quedan, este último tercio, como dirían en el argot taurino, y pues vamos a ver qué pasa ahí. Pues sí. Y hablando de taurino, se cancela la temporada grande en la Plaza de Toros México, lo que para los que les gusta la fiesta brava es sumamente lamentable, Ángel, porque es la plaza más importante del país. Y bueno, pues plazas como la Santa María, como Juriquilla aquí en Querétaro, tomarán mayor relevancia por la proximidad con la Ciudad de México, pues con la calidad con la que se organizan las corridas y con la afición conocedora que hay en Querétaro, ¿no? O sea, va a ser también interesante dar seguimiento a eso. Se abre una ventana de oportunidad en ese sector. Ya tendremos oportunidad de hablar de ese tema, porque yo he cuestionado mucho el asunto de que en la tauromaquia o cambian o se muere este arte, ¿eh? O sea, van a tener que cambiar, porque si no, esto se va a acabar definitivamente. Pues sí, se hubiera pensado que hubiera habido una defensa más consistente de la afición taurina en la Ciudad de México. Yo no sé si los agarró desprevenidos o no supieron cómo organizarse, pero pues parece que dejaron pasar la medida, ¿no? Y al final, pues sin que exista una prohibición como tal, el hecho de que no se den los permisos y no se pueda celebrar por las razones que quieras la temporada es el mismo efecto, ¿no? A final de cuentas, y bueno, pues es una pérdida
para miles de aficionados y de familias que también dependen económicamente de esta disciplina. Gracias por estar aquí esta mañana. A ti, estimado Fernando. Ángel, un verdadero placer y que tengas un espléndido jueves tú y todo tu auditorio. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Fernando Ortiz Proal con ustedes. Son las 7:50. Regreso enseguida contigo. RR Noticias.